Hola, Hola, yo soy Macla y yo soy Sumi. y te presentamos nuestro podcast Rotas Rotas y y descosidas. Descosidas, un espacio para darle vuelta a distintos aspectos humanos A explorar nuestros lados rotos y descosidos desde la curiosidad, vulnerabilidad y sobre todo desde la empatía. Acompáñanos en cada episodio, donde quizá saldremos con más preguntas que respuestas. Hola a todas, todos y todas, bienvenidos a otro episodio de Rotas y Descosidas. Yo soy Sumi y aquí estoy con Macla como siempre. ¿Quién más pues? ¿Qué tal, Macla? ¿Cómo estás? Bien, hola con todas las personas que nos están viendo y si nos estás escuchando, hola también. Y bueno, bien, resfriada como siempre, así que si me ven con la nariz un poco enrojecida o me escuchan un poco así, es porque, bueno, la rinitis dándolo todo. Así que, pero bueno, fuera de la rinitis, bien. ¿Tú cómo estás? Bien, sin rinitis eh, y salvándome porque aquí mucha gente se está enfermando, pero a la mala, y a la mala. Y no, yo me estoy salvando por ahora, pero quién sabe, y en el siguiente episodio, la que esté como Rodolfo el Reno, con la naricita roja sea yo, así que no voy a cantar victoria. Así que, bueno, así estamos. Y Ujú. bueno, hoy día nos juntamos, como tú dices, ¿qué tema nos convoca hoy, Maki? Hoy día, bueno, vamos a conversar sobre, la vez pasada habíamos hablado de la relación de los hermanos y Mm. hoy día vamos a seguir un poco en la línea de cosas familiares y cosas de la casa y los vínculos y así. Vamos a explorar un poco sobre la relación que pueden tener los papás con sus hijos, más en torno a cómo leen las conductas de sus hijos, cómo interpretan a veces las conductas y eso hace que puedan tener miradas bien parcializadas o bien radicales o bien absolutistas, qué sé yo, con algunos ejemplos que ya iremos poniendo, tratar de interpretar la conducta desde otros lugares o con mejor información puede que genere un alivio en el vínculo, ¿no? Cuando se interpreta siempre con una, no, es que seguramente me habla así por esto, por el otro y así, se genera una fricción innecesaria en los vínculos y hace que el, no sé, la relación empieza a desvirtuarse un poco, ¿no? Así que vamos a tratar de poner este tema vincular entre padres e hijos sobre la mesa. Con padres e hijos, un poco más desde la perspectiva de cómo los padres responden, ¿no? Porque tanto Macla como yo hemos trabajado con adolescentes y justo hablábamos que, bueno, personalmente a mí me gusta mucho trabajar con adolescentes, eh, pero muchas veces el reto está trabajar en conjunto con los adolescentes y los padres, porque no vamos a generalizar de ninguna manera, pero muchas veces la razón por la que el adolescente va a terapia, que tiene que ver con rebeldía y tal, es por esto que tú dices, o sea, una eh, interpretación no necesariamente adecuada a al mensaje que el adolescente quiere recibir, ¿no? Y creo que tiene que ver principalmente, yo iba pensando mientras íbamos delimitando el tema, pensaba mucho en cómo cuando uno es niño o niña no es pequeño, los padres lo como que hacen un poco de lo que ellos consideran, ¿no? Lo visten, lo peinan, le dan la comida que tiene que comer y tal y cual, ¿no? Y cuando el adolescente, esto ya se sabe, el adolescente justamente en su etapa de adolecer, de ser independiente y que como que todo se va desarrollando, todo se va, las hormonas y el cuerpo y todo, el adolescente necesita cierta identidad y necesita la guerra con los padres. El punto es que si el padre no puede sostener esta guerra, ambos van a perder, ¿no? Ujú. Y el reto, o sea, el primer reto grande es el no del hijo, hija, hija. O sea, que alguien que tú has vestido y llevado donde quieras y le has dado de comer lo que ha querido, te diga, ya no quiero, pero sí, la clásica de, pero si cuando era chiquito, chiquita, a ti te gustaba comer, pero ya no quiero. Ujú. Entonces ahí creo que el duelo del padre, y creo que ahí es donde empieza un poco como el conflicto con el adolescente to be, es que el reto es este, que el padre ya no tiene control sobre el adolescente y es el duelo de ya no puedo manejar un poco, no sé, no se me ocurre otra palabra, ¿no? Pero yo no puedo llevar a mi hijo a donde, o hija, hacia donde yo quiero, ¿no? Y ahí ya, como que el padre siente que pierde la autoridad y ya,
se desemboca todo, ¿no? Tal cual, y creo que la palabra que has mencionado, que me parece bien importante, es esa, ¿no? Hay un duelo que hacer, porque Mm. cuando uno es padre, generalmente proyecta un montón de expectativas y hay un montón de ciertas ideas y qué sé yo, y casi que por regla general en la adolescencia hay todo un periodo de años en el que esas expectativas se van a ver bien frustradas, ¿no? Ujú. Si tú tienes la expectativa de que tu hijo, o sea, se porte de esa manera, se comporte así, o haga tal cosa, o haga tal otra, en esta búsqueda, yo creo que muy importante de individualidad, de autonomía, de diferencia, de distancia y etcétera, este Ujú. adolescente se va a oponer un poco justamente a la expectativa, porque es su manera también de ampliarse, ¿no? Es su manera de buscar otras alternativas, de retar un poco el vínculo y de buscar ampliarlo. Yo siento que los adolescentes constantemente están queriendo ampliar los límites del vínculo. Y hay papás que ante eso, como tú dices, que no lo procesan como un duelo o que no lo entienden como una etapa, que hay que ponerle un poco de nombre de transición, ¿no? Porque, por ejemplo, atiendo a algunas mamás que tienen hijos adolescentes y parte de su discurso es, claro, ya en terapia lo hemos desglosado, ¿no? Pero viene primero en modo de rabia y de frustración de, pero ¿por qué mi hijo está haciendo tal y cual cosa? Pero luego ya en terapia hemos notado, digamos, o hemos trabajado juntas en notar que tiene que ver con miedo, ¿no? Tengo miedo que mi hijo De sea esta perderlo. persona, no tanto solo de perderlo, sino se convierta en esta persona contestón, pesado, malcriado, que no sé qué, y sea un potencial patán, sea un potencial no sé Ujú. qué, ¿no? Entonces, mucho del encuadre tiene que ver con ya, pero espérate, esto que tú estás viendo de tu hijo no es una predicción lineal de lo que va a pasar en unos años. O sea, el ser humano es cambiante, el ser humano es dinámico y esto es una etapa. O sea, ni siquiera él mismo está entendiendo la revolución interna que está sucediendo y se exhibe hacia afuera como irritabilidad, como frustración, etcétera. Pero lo primero que yo diría, si es que nos están escuchando algunos papás, es calma, ¿no? Es un periodo transitorio de una adolescente, una persona que está en búsqueda de su propia identidad. Y a veces Ujú. la búsqueda viene tratando de ampliar un poco los límites y los horizontes de lo permitido para ver hasta dónde pueden ellos también llegar. Están ampliando el territorio, tal cual. Claro. Y para ampliar el territorio necesitan confrontarse con esa autoridad, ¿no? O Ujú, sea, ujú, necesitan sentir que ellos pueden, o sea, hay todo, para comenzar, el adolescente, emocionalmente hablando, como en teoría del desarrollo emocional, porque el adolescente se siente muy omnipotente. Hay una, ahora no recuerdo cuáles son los nombres científicos de lo que sucede en la cabeza, pero recuerdo que en algún momento veía un documental acerca de adolescentes y por qué es que los adolescentes o sea, por qué es que es en esa época justamente, o un poquito más adelante también, empiezan las revoluciones y como lanzarse y hacer activistas en cosas, o empiezan a definir y tienen mucha furia, porque a diferencia de los adultos que tenemos digamos, dos materias base, ¿no? Una que es la furia y entender que yo quiero ir para este lado, y la otra de la consecuencia, la de la consecuencia, los adolescentes no la tienen. Y eso es lo que genera que tengan una sensación de omnipotencia muy grande. Y los padres, he escuchado tantas veces padres, hermanos mayores, como tíos, ¿no? O sea, como gente de arriba edad, diciéndole, pero puedes entender que si haces esto, es que el adolescente, sí, hay varios que van a entender, o sea, no vamos a decir, es que nadie entiende, pero lo van a ver de una manera muy distinta, lo van a entender de una manera muy distinta. Entonces, para entender esas consecuencias, hay que hablarlo de una manera en específico. Tiene que ver mucho con la crianza también, pero el adolescente entiende todo de manera distinta y en muchas ocasiones se siente muy omnipotente, ¿no? Yo recuerdo que de joven sentía que las cosas que me decía mi mamá era como, lo entiendo, yo nunca he sido tan rebelde, pero como decía, lo entiendo, pero ¿por qué cree que a mí me va a pasar eso? ¿No? O sea, este principio base de por qué a mí me pasaría eso, hace que el adolescente crea que puede hacer muchas cosas, y ahí es donde los padres tratan de hablar como adulto a un adolescente que en cuya etapa no, madurativa emocional
todavía no lo está procesando o al menos no de la misma manera, ¿no? Y eso también es muy frustrante para los padres porque es esto que tú dices, ¿no? Como yo como necesito hablarle y como para que no sea así o asá y termina cerrando lo que el adolescente, como tú dices, quiere abrir. Mm. Tal cual. Y termina dando el típico sermón de adulto de no seas así porque esto no es correcto, porque no sé qué, porque no sé Porque yo a tu cuántos. edad. Ujú. Y desde ahorita spoileo la película, o sea, no solo no lo están escuchando, sino que no están registrando el mensaje de la manera que ustedes creen que lo van a registrar, porque el adolescente no aprende desde ahí, no es un aprendizaje tan directo, aprende de la experiencia misma. Ajá, Y de fondo están buscando precisamente como ampliarse, como digo, para probar hasta dónde pueden llegar. Es como que yo dijera que ahorita los límites que tiene Lima geográficos, yo quiera extenderlo un poco más. Entonces voy a invadir un poco de Ica y voy a cruzar un poco más y por arriba de Ancash y así, quiero ampliarlo. ujú, Lo obvio que va a pasar es que va a haber una confrontación. La gente que vive ahí me va a decir, oye, no, un ratito, ¿qué te pasa? Y etcétera, etcétera. Va a haber todo ampliamiento, va a generar una crisis naturalmente y va a generar una revuelta hasta que eso se resuelva de alguna manera. No va a durar para siempre. ujú. Entonces creo que es importante entender que el adolescente lo que está buscando es encontrarse, porque hasta ahí ha sido bien, como dices, criado, digamos, en lo que cabe la palabra, por este papá y esta mamá, y este adolescente ya se está preguntando, ¿y yo por qué no puedo hacer mis propias cosas? Y yo no me Claro. puedo por qué vestir diferente y ¿Y qué escuchar tal otra si? música. Ujú. Ajá. Y ir a una fiesta hasta más tarde y probar tal cosa y probar tal otra, porque de alguna manera ellos necesitan saber si pueden diferenciarse precisamente, ¿no? De cortar un poco este cordón umbilical de ser casi que canguritos de los papás y que vamos al parque, sí, vamos, ahora es un no, pero yo no quiero ir. Ujú. Entonces implica y supone un reto bien grande para los papás, bien grande, porque ya es más difícil, pues es más retador, te oponen resistencia. Antes era vamos al parque, ya vamos. Ahora es vamos al parque, ay no, yo no quiero ir. O no, no quiero ir, pero tienes que ir, porque yo te digo. O sea, es que ese es el poder que el padre siente que pierde Ujú, y, tal y el cual. duelo que se hace, porque ya uno siente que, esto que tú decías, ¿no? Si dejo que haga esto, en un futuro, la clásica, en un futuro, ¿qué va a hacer? Me va a pegar, ¿no? Ujú. O va a Delincuente pasar casi. por delincuente, se va a hacer tatuajes y me va a pasar por encima mío, ¿no? Bueno, ahora los tatuajes ya no es tanto una preocupación, pero sí es como, me va a pasar por encima y como hay que poner ciertos límites y más considerando que al menos nosotras o la gente que por ahí que nos escucha o de nuestra época, viene de una crianza que era más de, a mí me criaron así y a ti también, ¿no? Ujú, Y si quienes nos están escuchando son padres o van a ser padres pronto o quieren serlo pronto, como tomar en cuenta también que este círculo del que siempre hablamos, ¿no? Hay ciertos círculos en donde nosotros tenemos que romper y ser los últimos que seguimos con esa, entre comillas, tradición. Y, y que en ese sentido hay maneras distintas de criar, por ejemplo, ¿no? Se me acabo de pensar en algo muy básico que es el celular. ¿No? Y yo recuerdo que en varios momentos con varios adolescentes, la queja de los padres era, es que siempre está en el celular y no sale y no sé qué, y yo devolvía un poco ok, a ver, cuando nosotros éramos, yo también en esa época, pero cuando nosotros éramos adolescentes, salíamos y nos divertíamos y hacíamos vida social de manera física porque en esa época, digamos que esa era la manera de socializar. Hoy la manera de socializar también es, porque no es la única, pero también es jugar juegos en línea y conversar con la gente y qué sé yo. Entonces, si tú bloqueas eso, le bloqueas una salida, ¿no? Y este es un ejemplo de cómo la crianza se tiene que adaptar al momento en el que estamos viviendo, al entorno, a los recursos, a los retos, qué sé yo. Pero la crianza no puede quedarse en un estado de a mí me educaron así y a mí me funcionó y por eso yo voy a hacer lo mismo ajá. porque no va a pasar y se convierte en algo muchísimo más frustrante, considerando que el adolescente cada vez que avanza el tiempo conoce más cosas y sabe dar vueltas de otros modos, y el padre en la desesperación o madre, el cuidador en la desesperación va a intentar, ok, te encierro y Ujú. ahí ya, chao. ¿No? Claro, porque mientras el padre se agobia e intenta como cerrar las posibilidades, el adolescente va a tratar de más bien romperlo con más fuerza. Y eso Ujú, ya es como lo que se trata de evitar, ¿no? Por lo menos yo cuando tengo papás en consulta, sí me es bien relevante decirle, a ver, cuéntame un ejemplo el que tú quieras y yo voy a tratar de ser como una especie de traductora de tu hijo, del comportamiento de tu ujú, hijo
porque quiero saber cómo lo estás leyendo tú, ¿no? Entonces me cuentan, sí, que llegó y tiró la puerta y luego me dijo esto y me dijo el otro, no sé qué, no sé cuántos, y le digo, ya, ¿y cuál es tu lectura de eso? No, que es un malcriado, seguramente me odia y por eso me está faltando el respeto, y si yo dejo, yo permito que eso pase, entonces quién Claro. sabe hasta dónde va a llegar, y su hermana menor está viendo esto y ya va a aprender, entonces, ya, esa es tu lectura, perfecto. Ahora, trata de sentarte un poco a mi costado y mira la película que yo estoy mirando. Es un chico que se debe estar sintiendo de esta manera y no tiene los recursos para poder expresarlo de esta manera, con lo cual lo expresa de esta otra, y lo que seguramente quería era esto, porque ayer había pasado lo otro, y ta, 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 como que armamos un poco el mismo ejemplo, pero con una lectura diferente, que amplíe un poco el lente. No es una discusión de quién tiene la razón, al final son miradas simplemente, pero es por lo menos permítete mirar desde un lugar un poco más benévolo el comportamiento de alguien, partiendo del principio que de ninguna forma te odia, pero sí es verdad que de repente te reta, sí es verdad que de repente se opone, sí es verdad que de repente sus comportamientos están excediendo un poco los tonos, que ok, si eso amerita una consecuencia, una conversación, qué sé yo, bacán, pero la lectura de eso sí es bien importante que sea desde otro lugar, porque eso da mucha calma. Cuando yo trabajo eso con los papás y les ofrezco mis lentes, y le digo, ya, préstame tus lentes, ahora yo te voy a prestar los míos, ¿cómo lo sigues viendo? Pucha, no, ahora sí se ve distinto. Entonces, ampliando eso, evitamos eso que bien dices, que el papá diga, bueno, como me has hablado feo, entonces no sales en todo el año, ya se acabó tal cosa, pucha, ese hijo se va a escapar por la ventana. O sea, igual va a buscar ampliar sus propios límites porque forma parte del desarrollo en el que se encuentra. Al igual que a los 2 años, que son los terribles dos, los 14 15 son los terribles 14 15 y está sucediendo fenómenos biológicos adentro que se exhiben un poco así, con arrebatos, con impulsividad, con desregulación, con conductas que exceden y cruzan. Y si no entendemos lo que está pasando por dentro, posiblemente vamos a interpretar cosas como me odia y es un potencial delincuente, ¿no? Ujú, Y no es así, y no claro. necesariamente es así. Y esa es un poco también como la necesidad del ser humano de llenar espacios vacíos. Yo no estoy entendiendo esto, entonces lo voy a llenar a partir de lo que yo creo que es, que puede ser desde mi dolor, desde mi furia, desde mi cólera. Si alguien me cierra la puerta y me está retando, como tú dices, entonces, ¿qué? ¿Me odia o no me quiere o está molesto conmigo, pero por qué está molesto conmigo? O yo no voy a permitir que haga esto. Y no entender un poco puedes preguntarte un poco, yo sé que estás molesto o molesta porque te tiró la puerta, pero por ahí, ¿qué le pasó? ¿No? Ujú, Ayer, no sé cuándo fue, que vi un reel en Instagram ujú, o sea, era obviamente una actuación, pero era una chica que estaba con su capucha así y entraba a su casa y la mamá le preguntaba, hola hija, ¿cómo te fue sí, en el colegio? Bien. Y dice, pero cuéntame, ¿bien qué? ¿Bien cómo? No, bien. Y se iba. Y momentos así, ¿no? De, hija, quiero ir a comprar, ¿quieres? No quiero. Hija, te compré no me gusta. Vamos a ver una película, no, no quiero. Y como, hija, ¿por qué estás encerrada en el baño? Y la hija escuchando música, qué sé yo. Y luego en un momento, o sea, el video termina con que la mamá dice, bueno, ¿no quieres ir a comprar conmigo? Entonces yo voy, ya vengo. Y la hija dice, ya sí quiero ir. Y que ujú, es muy natural que eso pueda pasar, porque el adolescente necesita retar. Y como dije al inicio, si el padre, madre, cuidador, no puede sostener estos retos, si responde como un adolescente, o sea, si responde desde ese lado, se van a empezar a pelear, como que va a haber ajá, la rencilla. Si el adulto entiende que el adolescente hace eso porque necesita retar, pero no es porque yo estoy siendo un mal padre, mala madre, o porque estoy castrando su libertad ni nada, sino porque necesita darme eso, es como, necesitas decirme que no, ya, como que si no, no me cuentes. Y eso hace ujú, que los adolescentes se den cuenta que no tienen que, o sea, como que están peleando solos, ¿sabes? Entonces, ajá, sí se lanzan ajá, un poco a quizá abrirse. Por eso es que los usualmente, yo diría que bastante común, que los padres que son restrictivos tienen hijos más, ¡buah! Como que esto, que este movimiento, ¿no? De ¡buah! Abrir. Y los padres que son más permisivos tienen hijos más tranquis, porque ya se dieron cuenta que retar como, ok, ujú, como me puedo permitir conocer desde la curiosidad y la libertad y no desde la desesperación de necesito hacer esto para, ¿no? ujú, Entonces es un reto gigante para los padres porque hay el miedo, por eso en algún momento yo decía de perder, porque
perderlos porque es la sensación del padre que se me va a ir el hijo y yo no sé qué va a hacer de su vida si yo no no, lo llevo en el camino correcto. Sí, pero es mejor que vaya como el bebé que sale a jugar y voltea, ve que el padre está ahí, entonces yo sigo jugando, el adolescente igual, necesita salir, voltear y saber que el padre va a estar ahí para cuidarlo y que puede Ujú, seguir haciendo cosas y no uno que está, que ni bien le suelta, como, ay, qué feo lo que voy a decir, ¿no? Pero como un perrito que le abre la puerta y se va corriendo, ¿no? ujú. Tal cual. Y además que es bien común que los adolescentes estén en este periodo en el que obviamente ni ellos mismos se soportan, menos entienden, porque obviamente hay un boom emocional y hormonal increíble. Y mucho de lo que hacen con los adultos es ponerlos a prueba a ver qué tanto se van a quedar. Dicho en un lenguaje más Sí, sencillo, qué tanto van a soportar. Y yo me acuerdo muy claramente cuando atendía adolescentes y muchas veces pasaba eso, ¿no? O sea, sí, yo no era la mamá, el papá, ni la cuidadora, ni nada, era la psicóloga a cargo, digamos. Yo me sentaba y tal, y el adolescente, pero te o sea, retan. se notaba cómo me retaba, o sea, me miraba amenazante, cruzaba los brazos, me respondía bien, no, nada, sí, ujú, si quieres. Y decía, ¿hacemos No, yo ni algo? quiero Si estar quieres. acá. Sí, Mm, no, ni siquiera me importa, ¿no? mm, Y yo me acuerdo que cuando, la posición que yo asumía en ese momento, podían ser dos, digamos, o bien podía retarlo y decirle, mírame cuando te pregunto, si te pregunto algo es porque no claro. sé qué, tus papás están gastando en esto, que no sé qué, que tacatí, tacatá, o bien podía ponerme un poco más de su lado, ¿no? Y soltar. Entonces, cuando yo les preguntaba algo y me respondían cortando, yo decía, ah, man, ya. ¿Y qué te gusta jugar? Nada. Ah, pucha. Bueno, yo te cuento, a mí me gustaba jugar tal cosa. ¿Eso sigue existiendo o ya no? Y me mira raro, no, no, ya no eso existe. ¿Y ahora qué se juega? O tus patas, de repente tú no juegas, pero tus patas ¿a qué juegan? Y con eso íbamos generando un poco una comunicación, pero que ya provocaba hablar. A él, yo buscaba que Claro. salga, o sea, que surja. Y si no quería hablar, le decía, si no quieres hablar, no pasa nada. Si no me quieres contar qué pasó hoy día, que no sé qué, que no sé cuántos, no me cuentes. Y me miran así como confundidos, como, Mm, pero no se supone que eres una adulta que me va a obligar a claro. decirle las cosas y encima eres psicóloga, así que debería decirte lo que siento y lo que pienso y no sé qué tanta historia. Yo le decía, no, si quieres me cuentas y si no, normal. Yo voy a seguir pintando, y yo pintando, ¿no? Y eso, como bien dices, me has hecho acordar a eso, porque esa soltura, digamos, que se generaba, hacía que naturalmente, al inicio de estar así, del otro lado del sillón, del consultorio, pasaba a estar así, y pasaba a estar así, y luego Ujú, ya se iba acercando hasta un, ¿qué haces? ¿Y qué pintas? Y no sé qué. ¿Y por qué? ¿Y tu trabajo en qué consiste? Y ya empezaba a ver ese acercamiento y esa curiosidad, como bien dices, natural, porque yo también le estoy permitiendo a él ser. Y si ese día está de mal humor o le fue mal en el colegio o quién sabe qué, puede ya pues ser. no, ¿quién no tiene un mal día? Sí, Y qué horrible que un psicólogo te esté preguntando, ¿y cómo te sientes hoy día? Y cuéntame todo y no sé que qué, o ni sea, él entiende, o sea, ni ellos entienden lo que les pasa. Pero sabes que con perdón, ibas a decir algo más. no, 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 dime, dime. No, te iba a decir que con este gesto que hiciste con el cuerpo, me hiciste recordar mucho que cuando los animalitos se sienten amenazados, cuando recién por ahí los adoptan de la calle, han tenido, no sé, eventos como traumáticos, como se esconden. Y por más que tú le des comida, que en teoría es algo que ellos necesitan, no lo hacen. Y si tú vas y le dices, come, 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 pero come, porque si no, no, el animalito no te va a responder. En cambio, si tú Ujú, lo dejas ahí, le dejas su tiempo, él necesita tantear que ajá, está yendo por una buena, como que el espacio es seguro y como, me lo agarro, me lo llevo y por ahí si me dan otra, entonces ahí me voy dando cuenta de si la otra persona o el otro ser que está frente a mí no me va a atacar o no. Los adolescentes muchas veces están en constante amenaza de su propia identidad, de su exacto. propio reto de ser independientes, de ser autónomos, aunque no lo sean, porque obviamente no se sostienen solos, pero necesitan como tener esta idea. Y si el padre está como, pero come, pero vístete, pero no te vistes así, qué feo te queda, que bla, bla, bla", no, eh, mucho más se va a retraer. Y yo también tengo estos recuerdos y es como, a mí me resulta un poco gracioso, pero por eso es que me gustan tanto los adolescentes, porque es esto tal cual que tú dices, que tú siempre te lo dejas hacer y es como, no quiero hablar, bueno, no hablemos, pero es que no quiero hablar, una vez me pasó, una adolescente me dijo, no quiero hablar nada, y yo, ah, bueno, está bien, y nos quedamos hablados. Bueno, ya está bien, te voy a contar. Y me contó lo que me quería contar molesta y yo,
o sea, está bien. Y si no me lo contaba igual, no era mi rollo decírselo. Y si me hablaba de, había adolescentes que me preguntaban, pero ¿y qué se supone que te tengo que decir? Y yo, Ujú, o sea, como hablemos lo que quieras, porque yo no te voy a preguntar, no es a un adulto que le voy a preguntar, cuéntame cómo empezó esto y cómo te sientes, a qué has llegado tú de qué crees que, o sea, los adolescentes no lo van a ver, al menos su posibilidad de, o su capacidad de verla, de analizar lo que les ha sucedido, no llega desde ahí, llega desde, me peleé con mi amiga y como no sé qué, y pasó esto, ya, o me gusta este chico y no sé qué hacer, o me gusta esta chica, o me siento yo así con mi cuerpo, o sea, como va un poco desde, entre comillas, lo superficial, y el trabajo de uno, del adulto, es como ir entrando y acomodando y viendo y sosteniendo, ¿no? Acompañando desde un lado en el que se sienta seguro y no amenazado, porque ajá, también algo que muchas veces pasa con los padres con una muy buena intención, la verdad, pasa esto de, no sé, me gusta esta persona y no sé qué hacer, o me gusta esta ropa, bla, bla, y los padres ponen su experiencia, ¿no? Que a veces puede ayudar mucho, dependiendo, eso depende mucho del vínculo. Si el vínculo es seguro, como los hijos lo van a recibir bien, pero si el vínculo no es como amenazante, va a ser como, o sea, yo estoy hablando de mí, tú me estás hablando de ti, o ya olvídate, no, yo hice esto y me funcionó, entonces ya olvídate de esta persona, no sé, de tu primera ruptura, me invento. Y como, ujú, ¿no? Entonces el adolescente necesita, es protagonista de su historia ujú. y necesita sentirse protagonista de su historia y necesita sentir que está en control, aunque obviamente no lo está, porque que estemos hablando de esto no quiere decir que se le va a dejar libre, Ujú, pero necesita, o sea, es su libro, es su película, es él o es ella o es ella, y necesita ser el centro, ¿no? ujú. Y ahí los padres necesitan acompañar. Claro, necesitan ser el centro, pero encaletado, porque si le pones el Sí, spotlight en claro. la cabeza, inmediatamente se van a salir Van a decir del no. rayo. Decir, no, yo, ¿no? Ni hablar, ¿no? Pero claro, o sea, sí, sí tiene sentido y me ha parecido bien bonito el ejemplo de los animalitos, digamos, solo como una metáfora para entender que lo natural generalmente propicia el movimiento y lo forzado solamente hace que se agazape mucho más todavía, ¿no? Y es verdad que los adolescentes ven a los adultos como una potencial amenaza en la medida que lo saben todo, lo entienden todo, todo es más fácil desde su lugar, ellos no están lidiando con esto. Encima, los sermones y las cátedras del comportamiento, de que el futuro, de que no sé qué, que no sé cuántos, ya es como el refrito del adulto. Entonces, a mí me acuerdo muy claramente cuando supervisaba casos de adolescentes y tal, que para mí era como un mantra ser ese adulto distinto, ese adulto que por supuesto va a poner límites, que por supuesto también le voy a hablar de las normas y qué sé yo y tal, pero eso no puede ser primero. Primero es que él se sienta seguro en el espacio. Si él se Mm, siente seguro en el espacio, el día que yo le diga, oye, pero ¿por qué no has estudiado? Deberías estudiar un poco más, que no sé qué, lo va a poder incorporar porque ya no viene de un lugar de, ay, qué pesado. O de, ¿y ella qué se cree para decirme eso? O sea, ya no va a venir con esa barrera de defensa, sino como realmente prestando atención y escuchando. Y yo creo que mucho tiene que ver con el respeto. Y no es tanto el adolescente que tiene que respetar al adulto, es mucho más el adulto que tiene que respetar al adolescente. Porque los adultos tenemos los recursos para hacerlo, mm, podemos empatizar, podemos entender, podemos estar del otro lado. Y por último, ya hemos tenido la experiencia de ser adolescentes también. Ellos no al revés, ellos no han sido adultos previamente, ellos no tienen los recursos para hacerlo en la forma contraria, digamos, ¿no? Y sí creo que es bien valioso que entendamos que no es al revés, no es el adolescente que tiene que respetar al adulto, es el mm. adulto que tiene que aprender a entender el lenguaje, los tiempos, los procesos, la condición de ser adolescente y lo que implica para soltar y que el adolescente ¡clac! Vaya en búsqueda de forma mucho más natural. ¿Sabes que te voy a contar una anécdota? Bueno, no es una anécdota. Mi mamá fue por muchos años profesora de colegio. Ella era docente. Y era profesora de alumnos usualmente era alumnos de secundaria, ¿no? Y ya los alumnos de secundaria, cuando se juntan, hacen chacota, en verdad se les pasa por eso. Ya sabemos la historia de cómo son los adolescentes en la secundaria. Y mi mamá era una de las profesoras favoritas, no te miento, y no es por echarle flores a mi mamá, pero mi mamá era siempre solía ser una de las profesoras favoritas de los adolescentes. Y es porque mi mamá es muy viva. O sea, mi mamá
hacía chacota con ellos y como entendía, bueno, además nosotros éramos adolescentes, entonces ella como ahí iba midiendo, eh, y ella sabía hablar su lenguaje para que cuando ellos se sobrepasen, ella nos los cuadre y ellos digan, ah, no, no, sí, a esta Ujú, profesión hay que respetarla, ¿no? O sea, ya no ujú, nos vamos a pasar, ¿no? Y mi ujú, mamá sabía ganarse a los adolescentes justamente por esa razón, que obviamente como que hay una ventaja y es que una cosa es que sea psicóloga y profesora y no sé qué, y amiga de la mamá, mamá de la amiga, qué sé yo, a que sea tu propia madre o tu propio padre. Eso también ujú, es otra cosa. Pero sí, o sea, yo a medida que iba viendo a mi mamá y todo, a mí me parecía increíble cómo cada vez que iba a los colegios o qué sé yo, me decían, ¡ay, qué chévere tu mamá! Yo quisiera que tu mamá sea mi mamá, no sé qué. Y yo, ala, porque claro, mi mamá sabía entrar un poco desde, como tú dices, desde ese lado. Y qué ujú, importante es que un adolescente pueda sentir que un adulto que no es su padre, porque qué chévere sería, ¿no? Pero muchas veces el padre también le tiene difícil porque por naturaleza va a ser el enemigo natural del adolescente, ¿no? El depredador natural de esta criatura llamada adolescente. Pero que el adolescente tenga un adulto, ¿cómo se dice? un aliado. Un aliado, ajá, un adulto aliado. Y este adulto usualmente es un profesor o la mamá de un amigo o amiga, ¿no? Ujú, O si el que va a terapia, el psicólogo. Pero ujú, ojo también ahí que los padres no, quienes nos escuchan, quienes han tenido, ¿no? No se sientan mal porque el hijo, hija no se acerca a ellos de esa manera, porque como digo, muchas veces por naturaleza va a pasar que no se van a abrir por el solo hecho de ser padres, y no porque sean malos padres, o no necesariamente por eso, sino porque ujú. ha sido mi figura de autoridad durante tantos años que necesito revelarme a esa figura de autoridad. ¿No? Tal cual. Y además porque estoy poniendo a prueba el vínculo que va a estar conmigo para siempre, porque un Ujú, psicólogo, un profesor y tal, son personas importantes, pero se van a ir, son claro. transitorios. Pero Ujú, mi mamá y mi papá no, son los que van a estar en todos los climas. Y muchas veces el adolescente pone el clima más tormentoso, lluvioso y etcétera, etcétera, para ver cuán resistente es ese paraguas, por decirlo, ¿no? Para ver cuán resistente es esa tolerancia y tal. Y eso no quiere decir, porque se puede estar interpretando así, que no importa entonces si el adolescente claro. grita, patea, falta el respeto, rompe las reglas de la casa, que no importa nada, que hay que entenderlo todo. No, 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 tampoco, tampoco. Naturalmente hay normas, naturalmente hay límites y por supuesto no es que hay que soltar en la medida de que haga lo que quiera y a los 18 volvemos a asumir. No, no, no. No. Por supuesto es que hay normas y hay cosas que no se deben permitir. Y eso sí, lo que nosotros estamos diciendo es que tratemos de entender la conducta desde otro lado, no qué hacer con la conducta, porque yo puedo entender y darle un marco de entendimiento a, por ejemplo, que me hayas hablado feo hoy día y debes estar molesto porque te ha pasado algo en el colegio y no lo has podido resolver directamente con esa persona y bueno, has llegado a la casa y me lo has dicho a mí. Yo Ujú, puedo entender esa conducta y al mismo tiempo puedo, pero eso no te lo voy a permitir, porque en esta exacto. casa tú no me puedes hablar de esa manera. Yo no te estoy faltando el respeto y tú, sin embargo, sí lo estás haciendo conmigo. Entonces, eso no va a volver a pasar. Entonces, yo corrijo la conducta, pero primero la entendí. Ujú, Primero hice mi trabajo de poner contexto, de explorar, de hacerme preguntas, de realmente metabolizar un poco la experiencia, porque él no lo puede hacer. Literal, biológicamente no puede hacerlo. Todavía no está en la capacidad de manejar tantas variables. Él simplemente siente algo y ¡plac! Lo escupe, pero no lo procesa todavía. Necesita que el adulto le preste un ratito su cerebro para hacer, seguramente me has hablado de esta manera porque te has sentido así, porque ha pasado esto, o porque estás frustrado con que tal cosa ya no va a salir, o con que se canceló tal otra, y ujú, estás cargado con eso. Una vez que yo entiendo lo que ha pasado, luego, por supuesto, tengo que también corregir. Si es que ha habido se ha extralimitado algo, sin dudas. Porque ujú. cuando yo le doy este speech a los papás, muchas veces en consultas, como se defienden un poco ahora de mí, ¿no? Ah, entonces, ¿qué me estás diciendo, Macla? Que yo no haga nada, entonces. O sea, que me grite, que me pegue, que incendie la casa. Y yo, no, naturalmente no te estoy diciendo eso. Calmémonos, calmación. Lo que estoy diciendo es y ya lo repito un poco lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, esto no tiene nada que ver con qué hacer con la conducta. No estamos hablando con el post-conducta, estamos hablando de entender el comportamiento y el contexto del adolescente
porque eso le puede ofrecer al adolescente un mejor entendimiento de sí mismo. Si yo le pongo palabras, por ejemplo, a eso, seguramente me has hablado así porque ha pasado esto o el otro, o capaz te sentías de esta manera y tal, y traduzco un poco la experiencia, estoy haciendo algo que es fundamental. Le estoy prestando una parte que a él todavía no está desarrollando y que le va a ayudar a poder desarrollarla más bien, a mirarse, a entenderse, a hacerse otras preguntas y ta, ta, ti, ta, 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 ta. Si aunado a eso hay una consecuencia que asumir por la conducta, perfecto, Claro, pero que es que venga siempre luego de un, a pesar que puedo ponerte un límite, estoy aquí también para ti. Y eso es bien difícil de lograr, porque a veces se siente que solamente es un papá o mamá castigador, ¿no? Como que dispara castigos, 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 y muchas veces el castigo viene con el abandono emocional también. Y ahí es donde está lo que también queremos dejar claro aquí, ¿no? Nunca se castiga con el vínculo, jamás. Se castiga y se corrige si quieren la conducta con lo que ustedes encuentren que puede reparar la conducta, pero no se castiga a la persona y no se castiga desde la persona tampoco. Se ujú, castiga el comportamiento inapropiado en todo caso. ujú, Pero eso no quiere decir que porque Sumi me habló feo, entonces Sumi, tú ya no te hablo por 3 días y claro, emocionalmente te castigo con el vínculo, ¿no? claro. Y en todo caso que el castigo sea proporcional Ajá. también. O sea, hay, me has hecho pensar mucho, quiero decirlo antes de seguir con esto. eh, Así como es importante para un adulto, para un bebé, perdón, que el adulto le diga que se golpee, "¡Ay! ¿Te dolió?" Y ay, sí, me dolió, porque el bebé todavía no entiende qué es dolor o qué es no sé qué, que si estás feliz, ay, estás triste, ay, no, no, ay, ven. Entonces, si estás triste, te ofrezco eso, si estás así como para un bebé es importante reflejarle, o un niñito, es importante reflejarle esto para que vaya entendiendo sus emociones básicas, que son alegría, tristeza, miedo, y qué sé yo. A medida que uno va creciendo y va desarrollando mucho, porque estas emociones se van mezclando y va teniendo, le da su segunda actualización de emociones, los padres necesitan volver a hacer esto, pero ya teniendo en cuenta que este adolescente va a responder. Y porque un niño es Ujú, como, sí, no, bueno, ya, pero el adolescente es como, sí, no, es que, y la clásica es que tú no me entiendes, lo cual es ujú, muy cierto, el adulto no entiende, pero no entiende no porque no sepa, sino porque lee al niño, al adolescente, perdón, desde sus lentes, ¿no? ujú, Entonces, eso que tú dices es súper importante, que el adulto sepa reflejarle y que sepa responder e igual, aún así, saber dar no sé, el castigo, no sé, me gustaría tener otra palabra, pero como sí, la respuesta ujú, proporcional. Y eso, a eso quería llegar también, ¿no? Que muchas veces es, no sé, jalaste un curso, entonces ya no vas a tener ninguna salida. O sea, lo entiendo, pero realmente es proporcional o no. Recuerdo en algún momento que hubo un caso así y la adolescente que me tocó se estaba sintiendo súper mal porque había jalado o sea, como ese ya era el castigo. El ujú, castigo era que la estaba pasando mal y los claro. padres querían seguir castigándola y era como, espérense un ratito, o sea, el castigo ya lo está recibiendo. Si ustedes le quitan a algo, qué sé yo, entiendo que sea para que entienda. Pero yo creo que con todo lo que está pasando, con la crisis que está teniendo, como que ya lo está entendiendo, ¿no? Pero es que si no, no. A ver, veamos un poco desde este lado. Y sí, o sea, hay adolescentes que no sean consecuentes, no quiere decir que tampoco no les importe nada. O sea, ellos saben y pueden sentir, y a veces sus dolores, sus malestares, sus castigos se los guardan. ¿No? Ujú, ujú, Y es importante también ver eso, porque si yo a un adolescente que está sufriendo porque, no sé, jaló un curso, porque terminó con su pareja, lo voy a castigar porque tuvo pareja o porque, no sé, quitándole más cosas, o sea, si ya le está pasando mal, incluso le está pasando peor, es como ya, o ujú, sea, ya que pierdo todo, o sea, como para no ujú, equivocarme nunca más o para no decir nunca más nada, ¿no? claro. Entonces, es importante ver también hasta qué punto el adulto responde, cómo responde, dependiendo de lo que el adolescente le da. Como decíamos, como decía en un inicio que la crianza no se puede repetir porque el entorno es diferente, el castigo tampoco se puede repetir porque el contexto va a ser distinto. Entonces hay Ujú, que castigar o responder o dar ciertas sanciones a partir del contexto. No es lo mismo que alguien se escape, que traiga gente desconocida a casa, que se salga del colegio, no sé. Entonces, como es importante ver eso también. Es un equilibrio muy difícil, pero ahí está el reto del adulto y me gustó lo que tú dijiste. El adulto ha sido adolescente
pero el adolescente no ha sido adulto. Entonces, el adulto Ujú. tendría que tener, si no lo tiene, importante desarrollar los recursos para encontrar ese punto medio tan complicado, que igual nos vamos a equivocar porque pasa, Ujú. pero poder ir balanceando un poco eso, ¿no? Ujú, tal cual. Y ahora que dices esto de los castigos también, o bueno, de las consecuencias, llamémoslo como fuera, qué importante es también entender que los adolescentes, sobre todo con los papás, directamente con la mamá o el papá, tienen esta especie de ambivalencia entre Mm, quieren afecto, pero no saben qué hacer con él. Y se vuelven un poco, voy a usar la palabra entre comillas, como un poco torpes, porque es como un, en otro lenguaje, ¿no? Dame un abrazo, y entonces viene la mamá y le dice, claro, toma el abrazo, y el adolescente patea y grita y chilla y empuja. Entonces al papá lo deja desconcertado, como, pero no me estás pidiendo un abrazo, ya te lo di, de la nada me estás agrediendo, ¿no? Pero muchas veces es pues son varias cosas ahí, ¿no? En ese ejemplo podemos hablar de varias cosas, del tipo de vínculo, de lo que el adolescente está buscando, en fin, pero a donde quería enfocarlo en ese momento era como que muchas veces las demostraciones de afecto para ellos tiene que ver con algo más aniñado y ellos están tratando de, yo ya no soy esa persona porque ya soy grande, adulto. entonces yo ya no quiero los mimos y que me digan cosas bonitas y que me hablen con cariño, nada que mi rey, mi reina, qué asco, entonces se vuelven un poco eh, como que muestran hacia afuera que no lo quieren, pero por supuesto sí lo necesitan, porque ¿quién no necesita una demostración de afecto? Solo que no saben qué hacer con él porque todavía no se sienten tan cómodos de recibirlo tal cual con un gracias, qué lindo, o qué rico, tal cosa y tal otra, ¿no? Justo estaba en consulta con una mamá que me contaba, y por eso traje el ejemplo, el comentario, que me contaba que se despertó temprano un día y que le preparó a su hijo adolescente un desayuno con lo que le gustaba, entonces el sándwich de no sé qué, los waffles con no sé cuántos, no sé qué, tacate, taca. Se esforzó un montón en prepararle un gran desayuno a su hijo un día X. Y va y le dice, mi amor, te traje este desayuno, que no sé qué, que no sé cuántos. Y Ay, su hijo, y su hijo respondió de una manera que para ella resultó súper dolorosa, lo cual también entiendo y empatizo con ese dolor, porque claro, hay mucho esfuerzo detrás, pero el adolescente era como, empezó a criticar, pero ¿por qué pusiste ese queso y no ese otro? ¿Y por qué esto y no el otro? Y ta, 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 ta. Y claro. obvio, la mamá se le partía el corazón en 200 pedazos y se sentía súper mal. Pero poco a poco empezamos dentro de esa misma sesión como a tratar de traducir esta conducta del adolescente y le decía, ponte a pensar que tiene que ver con que le ha encantado, porque le dije, al final se lo comió, ¿no? Me dijo, sí, encima se lo comió, me dijo. Yo le dije, pero Claro, es que es eso, le ha encantado, solo que no te va a decir gracias, mamá. No te ujú, va a decir gracias, qué linda eres, lo máximo, qué rico, que no sé qué, que no sé cuántos, porque él mismo no se va a permitir estar en esa posición porque es muy vulnerable y él es adolescente. Los adolescentes no tienen la más peregrina idea de cómo ser vulnerables y estar bien con eso. Para ellos eso es como desnudarse y dejar el pecho abierto a que cualquier cosa pueda pasar. Y su forma de responder, aunque es ambivalente, es extraña, es distinta, no sé qué, no sé cuántos, hay que saber entenderla también. ujú, Eh, y hablábamos un poco de eso y ella muy confundida me miraba y me decía, pero ¿cómo sabes eso? Y yo le digo, bueno, porque conozco más o menos cómo funciona el cerebro de un adolescente y funcionan así, con mensajes en como ambiguo. que al reversa, ajá, como ambiguos, en lo que él ha rechazado tu desayuno de esa manera, diciéndote que porque el queso, que porque el jugo, que porque no sé qué, que porque no sé cuántos, de fondo hay una. Créeme que en unos años más, cuando deje de ser adolescente, va a Ujú, valorar eso y lo va a recordar con todo su corazón, porque yo hoy recuerdo mil cosas de mi mamá que en su momento también se las tiraba por la cabeza. Y así funciona. ujú, Entonces, también creo que es importante tratar, aunque es la parte más difícil sin duda, de entender estos dobles mensajes tan extraños del adolescente que quiere y sí. necesita un abrazo, pero no tiene la más mínima idea de cómo recibirlo y de respuesta patean. Entonces el padre no entiende nada y obviamente se enfocan en, pero ¿por qué me estás pateando? Castigado. Sí. Y es como, "Pero espera, 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 no castigues eso todavía porque esa pataleta está significando quizás otra cosa, ¿no? Y poder detenernos a ver eso puede dar un poco de espacio, creo yo, a que el vínculo no se frustre tan rápido, no se cierre tan rápido. Y me has hecho recordar algo que es importante mencionar. O sea, ahora que hablabas de eso, hay que ser muy empáticos también con los padres que tratan de hacerlo mejor y aún así el adolescente lo patea y les hace sentir que hacen todo mal.
pero como tú dices, ¿no? El adolescente necesita retar y tal. Y pienso en muchos adolescentes que en la furia les han dicho a sus padres, te odio, yo no quiero, no hubiera querido que seas mi padre o mi madre, o me quiero ir de aquí, no te aguanto. O sea, que eso es en su momento muy doloroso porque quiebra el vínculo. O sea, mi hijo o hija que con tanto cariño me acompañaste, te acompañé, fuimos tal, ahora no quiere tener, como no quiere tener ningún vínculo conmigo y qué doloroso. Me acordé porque, como decía, este ejemplo que has dado es también el dolor de madre, o sea, este duelo del que estamos hablando de mi hijo no me está diciendo que me odia, no me está diciendo que se quiere ir o que nunca hubiera querido que yo sea su padre o madre. Lo que está queriendo es decir, ahora no, Ajá, ahora no. Eh, yo no puedo castigar las emociones, o sea, o no se puede castigar las emociones de un adolescente. Sí se puede ujú, castigar las conductas o se pueden sancionar las conductas. Pero si un ujú, adolescente está molesto, está triste, no lo voy a castigar por eso, ¿no? Entonces, veamos también un poco de dónde viene eso, como ujú, entenderlo y también ser muy empáticos como padres, sabiendo que es un adolescente y ahí es importante, si es que los padres están juntos, poder tenerse soporte emocional entre ambos, si es madre soltera o padre soltero o cuidador soltero, tener a alguien que acompañe, porque tener un adolescente es un reto inmenso. O sea, y ujú, más si es depende mucho de los adolescentes, hay adolescentes más tranquilos, hay adolescentes un poco más, ¿no? Como que necesitan la mayor furia del mundo, ujú, eh, y eso requerirá diferente necesidad de padres, incluso en hermanos, ¿no? ujú, Hay padres que son muy buenos con tal porque los hijos son como bien tranquilos y que son más duros con el otro, que parecen dos tipos de crianza completamente diferentes, pero también hay que saber un poco leer al adolescente y qué va necesitando y en fin. ujú, Entonces, sí, o sea, es un tema muy interesante porque lo hemos visto un poco desde el lado de cómo ser empático con el adolescente, pero obviamente también hay que saber entender que los padres no le están pasando bien. por Y supuesto. Y porque los adolescentes muchas veces no dan tregua, ¿no? En un mismo día pueden haber 15 peleas, entonces, o 15 arrebatos, y yo creo que eso es bien costoso, bien doloroso. Como le dije a esta mamá, y de verdad fue bien sentida esa sesión, porque le dije, te juro que entiendo lo frustrante que es para ti poner tanta energía y despertarte temprano y hacer 20 esfuerzos y que te respondan de esta manera. Pero por favor no interpretes como estás interpretando exacto. que esto está significando. Aún si el adolescente te hace sentir que nada es suficiente, yo estoy aquí para recordarte que sí. Y si hay algún papá o mamá que nos está escuchando y está pasando por esto y está atravesando estas emociones, sepan que los entendemos, sepan que realmente esto es una, como dije, es una etapa, va a pasar, en verdad va a pasar, y que no está haciendo por las puras todo lo que están poniendo. Solo piensen que son semillitas, que por ahora es arena, la tierra, todavía no es tierra fértil, pero eventualmente la arena se convierte en tierra fértil y esa semilla va a crecer. No piensen, no dejen de poner semillas, no dejen de tener muestras de afecto, etcétera. Ujú. Solo traten de entender un poco el lenguaje, el contexto, de hablar de una forma diferente, respetar un poco más sus tiempos, qué sé yo, y van a ver que eso le va a dar un poco de aire también de oxígeno al vínculo para que pueda brotar de a poco, ¿no? Y recordemos también que todo aquello o sea, es importante que el vínculo que se ha creado con el padre, no sé, entre el padre y el hijo, se rompa en la adolescencia para poder crear uno nuevo y que eventualmente, o sea, no se quiebre al punto de separación, pero sí se quiebre para crear uno nuevo y es un vínculo que se va a terminar de curar en la adultez. O sea, Ujú, recordemos eso, porque si yo creo que mi hijo se va a ir y que nunca más, o sea, ¿cuántas veces ha pasado que a la larga, cuando el adolescente crece y se vuelve adulto, entiende las pachotadas que hizo, como tú bien dices, y es como, uy, no, aquí sí me pasé. Entonces, mamá, ujú, papá, ¿te acuerdas cuándo? No sé qué, no sé cuánto. ¿No? ujú, Y saber eso, saber que es un proceso largo, porque la adolescencia ahora ya empieza como a los 11 12 años y acaba como a los 17. Y de ahí hay todo un proceso de entender qué es lo que está pasando hasta los veintitantos, en los que el adolescente adulto, bueno, en los que el adulto ya entiende, y ahí hay una reparación de vínculo. Entonces, ujú. esto como es la etapa más retadora para los padres. Así que recordemos también eso. Iba a decir algo más, pero ya se me pasó. Pero nada, ya
Ya con eso, quedémonos un poco con eso, ¿no? Y con que el padre, el mayor reto es poder sostener la furia sin que él se sienta igual de furioso o al menos no lanzárselo así directamente, porque un adolescente es como Ujú, una cajita de Pandora, abres un poquito, sale un montón y ya no sabes por dónde empezar ni qué hacer. Sí. ujú. Exacto, y lo que yo más diría es, tengamos como adultos grupos de apoyo, grupos de Ay, amigos, ay, si sí, tienen la posibilidad de hacer terapia y hablarlo con alguien también, o sea, tengamos espacio, porque si bien o sea, tener a un bebé, tener a un niño, tiene sus retos y sus complejidades, seguramente le podríamos dedicar algunos capítulos a ese tipo de vínculos también. Tener un adolescente, criar un adolescente, pone el vínculo de cabeza y todo lo que se ha puesto durante 14 años, que no es poco tiempo, es un montón, muchas veces se hace sentir que nada es suficiente, que nada está bien, que todo fue por las puras, que qué está pasando, y todo se convierte en muy caótico para quien conduce la crianza. Entonces, tengan espacios para reflexionar, para poner esto en palabras, para llorar, para descargar la rabia que le genera también esto, y que no sea en contra del adolescente, sino más bien en algún lugar que pueda ser contenedor de lo suyo también, porque como bien decía Sumi, hay un duelo, hay procesos, hay mucho dolor, ¿no? Valga la redundancia, hay mucho dolor en el proceso de estar con un adolescente porque pone todo a prueba. Hablar desde la teoría es cuantiosamente más sencillo que desde el llano, que desde la práctica misma. Entonces, sepan que necesitarán como herramientas, ¿no? Recursos, entendimiento, por ahí aspectos teóricos, pero también tomarse unos tragos y renegar de sus hijos, eso también es sí, saludable, eso claro. también hace bien, porque necesitan sacarlo hacia algún lugar que no lastime para que no lo saquen en la cara de un adolescente que luego termine como generando esta batalla, ¿no? Y me has hecho recordar pequeños flashbacks de varias madres, amigas, eh, que cuando me han hablado de como, oye, ¿cómo está tu adolescente, hijo, qué sé yo? Ay, es que no, ya no lo aguanto. Y es como, ay, sale todo eso, ¿no? Y es muy gracioso porque las madres no aguantan a sus adolescentes. Y es bien natural que pase. Es como, ya si de pequeño y llorabas, no te aguantaba, pero te mecía y ya de adolescente te quiero zampar contra la pared. Sí, es un Sí, reto, pero es una etapa que a la larga, si se maneja de manera adecuada, se recuerda con mucha alegría. Yo recuerdo muchas cosas de mi adolescencia o de la adolescencia de mis hermanos, yo mirando ahí desde lejos y ahora con mi mamá nos reímos de todas las gritadas y renegadas que nos dio porque, o sea, tal como cual. digo, el vínculo se va a sostener a lo largo del tiempo y van a sanar ciertas heridas. Ujú, Desconfiemos en el exacto. proceso. Desde la perspectiva de donde están, si es que nos están escuchando padres de adolescentes, sé que no lo ven, pero desde el futuro, en verdad, esto va a pasar. Y va a ser algo, como bien dices, que eventualmente será anecdótico incluso, será gracioso, será ya una conversación en otro tono de, oye, ¿cómo vas a hacer eso? Oye, tienes razón, Me pasé. perdóname, que no sé Sí. qué, me pasé, exacto, ¿no? Pero ese nivel de conciencia, ese nivel de compromiso y tal, no lo van a tener en la adolescencia. No lo esperen, no lo busquen, calibren sus expectativas, porque no va a pasar. Exacto. Sí va a pasar en 3 doritos más tarde, pero no en este momento. Tal cual. Así que bueno, ya en otro momento exploraremos otros vínculos, seguro. Me gustó mucho grabar este episodio y espero que quienes están del otro lado también y que les sirva, ¿no? Sea que tengan hijos pequeños y bueno, van a crecer, igual van a tener que transitar Guarden ese por esta podcast para etapa. dentro de 12 años. Así es, o registren este podcast. Y si nos están escuchando papás de hijos adolescentes, les mandamos un abrazo, una cerveza bien helada o una copa de Un vino traguito. y, y Tómenselo, les sí. decimos que todo va a estar bien, que por ahora no, que seguramente lo están viviendo desde un lugar mucho más caótico, pero que en la perspectiva las cosas van a cambiar. Las cosas funcionan, sí. Y bueno, también, si desean, cuéntenos un poco. La última vez que que hicimos el podcast, recibimos una respuesta muy bonita que nos hablamos sobre hermanos y nos contaba un poco de cómo era ser hijo único. No sé si decir el nombre porque no tengo la autorización, pero es una persona que nos escucha y nos contó un poco acerca de su experiencia y que era una persona creativa y que ha compartido con primos, y que eso le ayudó mucho, ¿no? Entonces nos gustaría escuchar también eh, otras historias como padres o cómo han sido ustedes de adolescentes, ¿no? Porque
también está bueno regresar un poco y saber cómo ha sido nuestra historia, o sea, no solamente ya yo miro hacia adelante como el elefante Dante, sino que también me pongo un poco a qué es lo que he estado haciendo, cómo ha sido mi vínculo con mi padre, con mi madre. Ya me acordé lo último que iba a decir, y algo muy chiquito. Los padres tienen que aprender a pedir perdón. Hay muchos padres que ante me equivoqué, pero ya no importa. O sea, algo que repara mucho con el adolescente, mucho, 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 es que el padre diga, mira, perdóname, creo que no debía hacer esto. Entonces, también seamos adultos responsables. No porque el hijo esté en una jerarquía menor, no significa que yo tenga que también ser el adulto fuerte y que no me voy a disculpar con nadie porque si no me va a ganar, no. Entonces, es eso. Pero bueno, cerro paréntesis de lo que quería decir hace un rato, miremos hacia atrás, veámonos también como adolescentes, cómo eso va a influir en nuestra idea como padres. Ujú. Y padres, yo también, tómense una copita, tómense un trago, porque esto se pone fuerte, pero tiene frutos, como dijo Macla. Así que muchas gracias por escucharnos, esperemos que, gracias a quienes nos escribieron, esperemos que recibir nuevas historias y nada, ya nos veremos en el siguiente episodio. Ujú. Y además que ya solamente para acotar lo último que Ujú. decías, qué importante podría ser que de repente no nos escuchan todos papás de adolescentes y tal, pero sí todos tenemos algo en común, todos hemos sido adolescentes. Y si podemos poner en los comentarios qué es lo, voy a decirlo en lenguaje simple, qué es lo más loco, arrebatado que hemos hecho, Uf, y luego ya de grandes, cómo hemos como reparado un poco eso, cómo es nuestro vínculo ya de más grandes, creo que puede ser un enorme espejo para los papás que lo están viviendo hoy y que desde sus ojos, claro. sus hijos pueden ser potenciales delincuentes, pero si nosotros adultos contamos, ponte, no sé, yo a los 15 me escapé y le pegué a mi mamá, o sea, cosas como que cualquiera mamá, cualquier persona diría, ah, su no, como ese vínculo va a estar irreparable, ¿no? Va a ser algo tremendo y tal. Y contamos un poco lo que siguió de la película, de repente puede dar una bonita perspectiva y entre todos darle un abrazo a esos papás que están un poco perdidos. Así que podemos hacer algo bonito entre todos. Me encanta la idea. Eh, Compartamos historias y cómo se solucionaron o qué pasó y para que los padres digan, ah, pero digan, bueno, va a salir bien. Entonces, tal cual. sí, me gusta esa dinámica. Entonces, bueno, ya esperaremos sus comentarios en Instagram, en Facebook, no, en Instagram, en Spotify y en YouTube. Ujú. Eh, así que ya. Así que listo, Calisto. Un abrazo súper grande para todos, en especial para los papás de los adolescentes. Por Un favor. apachurrón fuerte, fuerte. Y ya estamos conversando en un siguiente episodio. Gracias, Umi. Cuídate Vemos. mucho. Gracias. Chau, chau. Chao.